Narradora, poeta, periodista y dramaturga mexicana, Elena Garro nació el 11 de diciembre de 1916 en la ciudad de Puebla. A los 20 años, comenzó sus estudios de letras españolas en la UNAM, carrera que no concluyó ya que contrajo matrimonio con el escritor Octavio Paz un año después. Junto a Paz, viajó a España para participar en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas durante la Guerra Civil Española, experiencia que la llevó a escribir el libro Memoria de España 1937, publicado con posterioridad. De regreso en México, Garro comienza a practicar periodismo desde 1941. Con no muchos lectores, fue una de las pocas periodistas que habló de la situación de las mujeres en aquel entonces. Su trabajo de periodismo se complementó con su pasión por la danza y el teatro. Tiempo después, incluso, realizaría estudios de posgrado en la Universidad de California en Berkeley y en Sorbona, Francia. En 1945, trabajó como editora y traductora en el American Jewish Committee de Nueva York. Más adelante, se dedicó a viajar por el mundo junto a su esposo, viajes que le sirvieron para conocer escritores de gran tallaje. Durante ese tiempo, fue diagnosticada con mielitis, por lo que viajó a Suiza para su tratamiento. Una vez mejorada, en 1953, se instaló de nuevo en México, donde comenzó a escribir teatro. Para 1956, Elena se involucrará en la defensa de los campesinos de Morelos, lo que la acercará a líderes agraristas importantes. De hecho, Garro es conocida por la defensa a los grupos indígenas marginados que vivían en la pobreza. La situación de México en los años 20 y principios de los 30, durante su infancia, fueron los que determinaron su trabajo literario y sus preocupaciones sociales. Durante ese tiempo, la sombra de la revolución marcó las relaciones sociales y culturales en la civilización. La escritora mexicana vivía en Iguala Guerrero, un pueblo de provincia, que añadía esa atmósfera a la presencia de indígenas y campesinos con su pensamiento mágico, proveniente de las cosmogonías prehispánicas. Ese acercamiento, más la vivencia indirecta de la guerra cristera, se ven reflejadas en sus obras. En 1963, publicó su novela más famosa, Los recuerdos del porvenir, por la cual mereció el premio Javier Villarrutia, que otorgan los críticos literarios de la prensa al mejor libro del año. Esta obra y su cuento La Semana de Colores, junto a la obra de Juan Rulfo, se consideran los comienzos del realismo mágico. Pero Garro rechazó este título al no considerar esa la función de su obra, pues ella quería que se transmitiera la opresión del pueblo en la guerra cristera de Ixtepec. Los recuerdos del porvenir se considera un clásico en América Latina, puesto que habla acerca de las crueldades vividas durante el mandato de Plutarco Elías Calles. También refleja el lado negativo de la historia de México a través de la escritura mágica en el pueblo de Ixtepec. Por último, esta obra retrata el lado indígena y español que tienen los habitantes del país. A través de la historia se analiza la posición que tiene la clase social baja, haciendo un énfasis en las consecuencias de la división de clases y la jerarquía de poder económica, política y social que propiciaba que los indígenas fueran cruelmente discriminados por su cultura. Esas problemáticas siguen vigentes, lo que le da cierto sentido de atemporalidad a la obra. Además de esto, Elena Garro contribuyó inmensamente al teatro moderno, innovando constantemente en el género dramático. Algunas de sus obras teatrales fueron Un hogar sólido, Andarse por las ramas y El rey mago. A través de su narrativa, introdujo nuevas formas de concebir el tiempo dentro del relato y sus obras teatrales renovaron la dramaturgia. Sus historias destacan por introducir la fantasía en situaciones verosímiles y por incorporar la cosmovisión de los pueblos de provincia y el imaginario del campesino e indígena en un momento en el que la historia los había desplazado. Las obras de Garro construyen un mundo en donde desaparecen las fronteras de la realidad tal como la conocemos. Cada uno de sus personajes está concebido de tal forma que desde su nombre se pueden ver sus gestos más profundos. Su lenguaje poético recrea la atmósfera del campo y la ciudad. Al mismo tiempo, cuestiona los resultados de la revolución, retoma las problemáticas de la conquista y señala las desigualdades sociales y de género. Su libro de cuentos La Semana de Colores refleja la realidad mexicana a través de los indígenas, en donde temas como la injusticia social, la pobreza y la corrupción se demezclan con situaciones y paisajes llenos de magia. Testimonio sobre Mariana, una obra de evidente tono autobiográfico, es una novela que habla acerca de la humillación y el sufrimiento que vive la protagonista. Refleja la opresión de la mujer, los problemas de pareja y el abuso, temáticas que lamentablemente siguen teniendo muchísima vigencia hoy en día. Inés es una obra corta pero intensa. En ella,
La protagonista del mismo nombre es corrompida por otros a través de las drogas, la lujuria y los rituales demoníacos, haciendo un abordaje de la temática de la destrucción a la mujer pura. Además, se observan los elementos de una aristocracia rancia, impregnada por el tráfico de influencias tan presente aún en nuestros días, poniéndose de manifiesto la desigualdad de los textos sociales, la indiferencia hacia los derechos humanos de los desprotegidos y los abusos de poder. Por último, aunque tiene muchas más, su obra Sócrates y los gatos, publicada póstumamente, es una pieza teatral que dramatiza la historia de los principales participantes del movimiento estudiantil del 68. Este texto reivindica a las víctimas de la tragedia y del fanatismo ideológico, mostrándonos que la verdadera amenaza política para la humanidad son los totalitarismos, sean de izquierda o de derecha. Por la maestría de su escritura y su creatividad, su renovación de las letras mexicanas y la lengua española en la narrativa y la dramaturgia, Elena Garro se convirtió en una de las escritoras más importantes del siglo XX. Rompió con los parámetros convencionales al introducir el elemento de la fantasía a la narrativa del teatro, siempre escribiendo desde la memoria y la poesía. Sus textos contienen una mirada sensible y aguda sobre su época y están dotados de un interés histórico particular. Además, la mirada femenina frente a la variedad de temáticas que retrata la convierten en uno de los referentes latinoamericanos más importantes del siglo pasado, razón por la cual es preciso tenderle un espacio dentro de nuestra tradición intelectual hispanoamericana, que no siempre ha valorado su gran aporte al ámbito de las letras de este país.